¿no ves? Con balcones todos pegados unos al lado del otro, pasillos, fíjense ustedes qué oscuridad de noche. O sea, las personas que tengan que entrar tienen que pasar por ahí oscuro. Y sí, el lugar, o sea, como tal no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo de la otra zona de Santa Clara. Esto de aquí es un poco más complicado, vamos a decirlo de esa manera. Este es el famoso Teatro de la Caridad, al parecer está en restauración una parte de él. Hay personas que alquilan este tipo de vehículos para niños, realmente no sé el precio que pueda tener. Bueno, como lo prometido es deuda, yo les dije que este año iba a ser de aventuras, de conocer, de viajes, de experiencias nuevas. Y hoy me encuentro de noche, ojo, de noche, en una nueva ciudad. En esta oportunidad, bueno, en Santa Clara, provincia de Villa Clara, ciudad Santa Clara. Ya después, más adelante, cuando estemos grabando otros vídeos, les voy a estar comentando el por qué se llama Santa Clara y eso. Pero antes, espérate, antes de entrarnos a esta parte para acá, tenemos, bueno, a Claudia, que ustedes la conocen ya, pero tenemos una invitada especial. Ven para acá, Lady, un momentico aquí. Tenemos aquí una youtuber que ya se llama Lady, así tal cual. El enlace de su canal va a estar apareciendo por aquí arriba en una tarjetita para que ustedes se pasen por ahí. Yo les he recomendado tu canal varias veces de videos tuyos. ¿Tienes algo que decir? No, que voy a estar acompañándolos y que espero que se la pasen súper bien aquí. Es la idea, pasarla bien. Entonces, nada, familia, ella va a ser prácticamente la guía de nosotros aquí en Santa Clara. Ya les digo que vamos a vivir experiencias buenísimas. Tenemos muy buenos videos planificados. No solamente vamos a estar aquí en la ciudad de Santa Clara, tenemos pensado visitar otras ciudades aledañas aquí, incluso la casa de ella, así que sorpresas por los próximos videos que se vienen. Ahora sí, ya vamos a entrarnos como tal a lo que viene siendo Santa Clara de noche. Lo primero que vamos a hacer es comer, porque acabamos de bajarnos del tren, básicamente, que Claudia le grabó toda la experiencia del tren y eso. Y bueno, estamos, como dice el cubano, hambrientos y vamos a buscar un lugarcito donde comer, típico de mis videos. Me dicen que esta es la entrada del Boulevard de Santa Clara. Increíble, calle Independencia. Bueno, tiene un cartel ahí que no sé si lo pueden apreciar, dice Boulevard de Santa Clara. Primera vez que yo entro a un boulevard y dice Boulevard, Sí. ¿ya? Pero bueno, es interesante porque mira, la gente que no conoce como yo, entra aquí y dice, ah, mira, este es el Boulevard de Santa Clara. Aquí tienen. Familia, esto lo van a poder ver también de día, pero como en este video es la experiencia de noche, es lo que toca. Oye, yo huelo a pan. ¿Y hay pan ahí regularmente? Ahí antes de la pandemia sí, pero cada después de la pandemia no siempre porque lo venden por libreta y cosas así. Ah, es un poco regulado y eso. De todos modos hay que preguntarlo, a lo mejor sí tiene. Ah, sí. Pues tiene buen olor el pan, la verdad. Sí, el pan de ahí es bien bueno. Sí, ah, mira, dicen que es bastante bueno. Bueno, Lady, ¿para dónde vamos ahora? Una paladar que hay por aquí, que los precios son súper buenos. Sí, y la calidad también es buena, que yo fui hoy a almorzar ahí. Oye, ¿cómo estuvo el almuerzo ese? No, estuvo divino. Estuvo divino, ¿eh? Sí, 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 estuve llena hasta las 4 de la tarde por ahí. Oye, qué bien. ¿Y qué comiste? ¿Y se puede saber, vaya? Mijo, me comí una completa de arroz con gris con masa frita. No. Oye, hace falta que esté abierta. Sí, no, Ya hace me falta. entró hambre ya. Y venden ensalada fría, cóctel. Está cerrado, ¿eh? Sí. Oh, ¿cuál era? Eso ahí, mira, esa reja blanca que está ahí, Sí. en la luz. Ah, Mira, podemos ir no al- tuvimos al suerte. este. Miren aquí como hay una especie de caricaturas en la pared. Dice, un golpe de gracia a la indisciplina. Bueno, por aquí tenemos gente botando basura. Ah, ya, son chistes referidos a indisciplina que hace la gente. Por ejemplo, ven que tiene pisadas en la pared y eso. Que la gente, o sea, lo hace, no debería hacerse. Aquí tenemos a un señorito orinando en el piso. Muy mal. Oye, estos parques centrales, porque este es el parque central de la ciudad de Santa Clara, siempre tienen esta buena pinta, la verdad. O sea, el parque central de Bayamo tenía tremenda buena pinta. El enlace se lo voy a estar dejando por aquí arriba de todo nuestro viaje a Bayamo, que lo hicimos entrando a la pandemia. Incluso en aquel tiempo no se usaba ni nasobuco en Bayamo. Fíjense ustedes qué nivel de ricurancia había en Bayamo. Pero bueno, miren la buena pinta que tiene este parque. Esto es de noche. De día se los voy a mostrar en otro video, ya les comenté. Así que no se preocupen, pero empezar nuestro viaje en Santa Clara y que sea de noche, creo que es algo inusual. Después de la cena vamos a ir a la glorieta para poder apreciarla de cerca. Y bueno, yo veo esto aquí bastante tranquilo, bastante rico. Por aquí veo algunas mesas donde uno puede sentarse. No sé ahora porque está lloviendo un poquitico. Este es el famoso Teatro de la Caridad. Al parecer está en restauración una parte de él. Y esto es un hotel, que aquí es donde Lady nos dijo que íbamos a cenar. Lady, ¿cómo se llama este lugar aquí? El Hotel Central. se Hotel llama. Central. Sí. Oh, qué bien, Hotel Central. Mira qué bien. Vamos a tratar de comer algo aquí en el Hotel Central. A ver qué tal. Vamos a ver. Claudia, ¿tú no piensas saludar a mi gente? Bueno, tú no piensas presentarme.
Hola, 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 buenas noches. Oye, qué manera de empezar el viaje a Santa Clara, ¿verdad? En un hotel, ¿eh? ¿Qué nivel? Ay, qué rico. Sí, ¿eh? Sí. Mira esto que... Por aquí es donde nos vamos a sentar. Una mesa para 4 personas. Vamos a sentarnos. Upa. Bueno, ya nos acomodamos más o menos. Y apenas nos atiendan, les digo que nos vamos a pedir. Bueno, familión, ya llegó la comida. Yo me pedí unos Everland y Claudia se pidió un... ¿Qué te pediste, Claudia? ¿Qué te pediste? Eso es un bistec de res, para que ustedes tengan una idea, encebollado. Miren eso, qué delicia. Grillé y bueno, mi Everland viene acompañado con chicharrita y una ensaladita con un ají. Mira esto, arroz blanco por acá. ¿Cómo está ese bistec, Claudia? Voy a comer ya. Acabamos de cenar, son como las 10 de la noche, estoy súper lleno, súper complacido, el lugar está espectacular, el servicio excelente. Mira, me encantó esta recomendación de Lady. No, de la compañía, ¿para qué explicarte? Vaya, ¿para qué explicarte? El hotel es el Hotel Central, viene siendo el Hotel Parque Central. Vaya, ubícate tú, el Parque Central de La Habana, estamos en el Parque Central y hay un hotel que se llama Hotel Central. Aquí pueden entrar a desayunar, a almorzar, a comer. Ustedes vieron, llegamos 9:30, todavía había comida. El bistec de Claudio era una locura de bistec de res. La verdad, estaba... Yo en el almuerzo no, porque ya nos invitaron a ir a otro lado, que bueno, ustedes saben, para grabar bastantes lugares y que puedan tener diferentes referencias. Y la verdad, el lugar me encantó. Se los recomiendo, si pueden, vayan ahí a almorzar. Barato sobre todo. Mira, me dieron hasta un palito. Traía palito a la mesa y todo para tú quitarte las cositas de adentro. Miren, ahora estamos aquí caminando en el Parque Central como tal, que este es el famoso como Parque Leoncio Vidal. En otro video les voy a comentar un poco más acerca de la historia, de quién es ese señor. En fin, ahora quiero que solamente aprecien cómo es este lugar de noche, para que sientan y perciban, igual que lo estoy haciendo yo, la paz, la tranquilidad. Vean lo iluminado que está, porque la verdad está bastante iluminado con respecto a otros lugares. Ustedes saben que tenemos un video que se lo voy a estar dejando por aquí de cómo es Centro Habana de noche. Y ustedes vieron el Parque de la Fraternidad, que es súper céntrico en la capital de Cuba. Y no está para nada alumbrado, o sea, no tiene ni un bombillo, tiene. Y vean esta belleza. Lo primero que tenemos de frente aquí es esta especie de glorieta. Yo creo que todos los parques de Cuba, digamos, el municipio cabecera o de la ciudad principal de cada provincia, tiene una glorieta. En La Habana hay un parque que también tiene una glorieta, creo que está en 21 y J, si no me equivoco. Vaya, no es el Parque Central de La Habana, pero sí tiene una glorieta. El Parque Central de La Habana tiene a José Martí, nuestro apóstol nacional, pero este aquí tiene esta hermosa glorieta. En otra oportunidad, cuando visitemos Manzanillo, me han dicho que es la glorieta más linda. Pero bueno, esta está bastante iluminada, no se puede entrar. Al parecer adentro hacen algún tipo de actividad, porque veo algunas sillitas o cosas así. Tiene un candado puesto, por lo pronto, o sea, no se puede acceder adentro. Al parecer hacen aquí una especie de reunión o algo. Ahorita habían personas aquí sentadas. No les puedo decir bien qué es lo que hacen, pero sí que está bastante iluminada. Miren ustedes. Me gusta bastante, la verdad que sí. Luego aquí podemos encontrarnos con estos jardines que son así, de este estilo. Esta viene siendo la maceta como tal, que es como si fuese una especie de escultura, y arriba tiene la matica para ir adornando. Tenemos aquí, muy importante, los cestos, miren ustedes, para que las personas echen la basura. Eso me gusta porque mantiene el parque muy, muy limpio. De noche no nos vamos a percatar muy bien de la limpieza como tal del parque, pero sí les digo que es muy, muy, muy limpio. Aquí tienen el famoso Palacio Provincial, cómo es que se ve de noche, una hermosura de lugar. Ahora en pantalla les voy a estar dejando mi Instagram para que me sigan por ahí y puedan tener también todas las fotos que voy a estar tomando aquí en la ciudad. Y este es el famoso obelisco de aquí de Santa Clara, que está en el parque Leoncio Vidal también. Tengo un video del obelisco de Marianao, por supuesto, no tiene nada que ver con esto, es mucho más grande y tiene otro significado, pero este es el de Santa Clara. Está bastante cuidado, la verdad, se le pueden hacer algunos retoques, pero es lo que hay. Este otro edificio que es
súper icónico aquí en la ciudad de Santa Clara. Miren, tienen ese cartel lumínico, está bastante bonito. Hay un silencio aquí bastante conmovedor, diría yo. Hoy es martes en la noche, no es un día en que las personas comúnmente salgan a compartir una fiesta, a un bar, un restaurante o algo así. Aquí tenemos este otro edificio que está cerrado, al parecer lo van a comenzar a restaurar o está en proceso de restauración y por eso es que tiene esta cerca así para que nadie pase hacia el otro lado y bueno, los constructores puedan ahí echar cemento o tierra y no le suceda nada a las personas que estén pasando por al lado. Ahora vamos a entrar a un lugar que se llama El Condado, o sea, viene siendo un barrio aquí dentro de Santa Clara. Óyeme, ¿qué fama tiene el condado esa? El condado es la parte caliente de Santa Clara, Sí, lo que claro. eso ha bajado ya. Ya se ha bajado, ya no es como antes. Pero ¿no? bueno, es la parte caliente de aquí. O sea, con parte caliente se está refiriendo a que es la zona más, exactamente, o sea, conflictiva, problemática. Y vamos a entrar de noche. Y nada, vamos a entrar a la zona más complicada de Santa Clara, me dicen, y de noche. Deseenme suerte ahí. Ya, entonces mira, vamos a coger una moto, porque me dicen que hay que caminar bastante. Una moto es una motorina esta. Nos fuimos. Este es el carro de nosotros. ¿Vale, Claudia? Ay, me duele. Bueno, ya llegamos aquí a esta zona que le estábamos comentando que íbamos a visitar. Menos mal que tomamos el triciclo ese, trimotor, no sé, como le llaman aquí. Porque la verdad el lugar, o sea, tiene pinta de sí ser un lugar bastante chungo, bastante centro Habana, bastante Habana Vieja, ¿ves? Una onda así, un estilo así, en plan solares, este tipo de construcciones, ¿no ves? Con balcones todos pegados unos al lado del otro, pasillos, fíjense ustedes qué oscuridad de noche, o sea, las personas que tengan que entrar tienen que pasar por ahí oscuro. Y sí, el lugar, o sea, como tal no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo de la otra zona de Santa Clara. Esto de aquí es un poco más complicado, vamos a decirlo de esa manera. En aquella zona no había ni tan siquiera nada de basura en una calle. Bueno, ya aquí se pueden comenzar a ver esta esquina aquí, que está llena de basura. Tenemos este edificio o esta construcción que no, o sea, que ya no existe. Pueden ver que es la fachada, una puerta gigante. Dice aquí que es un bar que se llama La Roca, que está abierto hasta las 8 de la noche solamente. Los amigos que sean de aquí de Santa Clara, si conocen este lugar y los reconocen, me dicen. Miren qué bonito este balcón iluminado así con estas luces. Bastante contraste, eso con todo lo demás que estamos viendo. Y bueno, ya nos despedimos de nuestro transporte y me dicen que vamos a ir hasta el Menjunje, que es, digamos, el bar o el centro nocturno típico tradicional de aquí de Santa Clara. Vamos a ver, permiso. Vamos para ver.
Entonces este es el famoso menjunje. Vean ustedes la fachada que tiene bastante, digamos, a ver, ¿cómo le puedo llamar a la fachada del menjunje? A ver, bohemia, friki creo que es la palabra, la verdad que sí. ¿Para que tú no sabes qué es la mata esa que está ahí? De uva chiquitica, ¿eh? Sí. Pero uva, ¿verdad? Sí, de uva esas que se dan en Cuba súper chiquiticas. Al parecer era una construcción, un edificio que se derrumbó y dejaron la fachada la pintaron y esto a los frikis les gusta esta onda, o sea, a los frikis, a los que les gusta esta onda, sí. No, y aquí viene a parar todo el mundo también. Digamos que la gente de la onda alternativa, los que no escuchan reggaetón, vienen a parar Pero aquí. hay un día que es reggaetón también. Sí. O sea, Ah, entonces Aquí es de para todo. complacer a todos los gustos Aquí es de entonces. todo, aquí es de hay un todo. día que es de droga, un día que es de rock. Como Entonces como si fuese un centro cultural para tratar de complacer a la mayor cantidad de una personas. sala de teatro aquí al lado. Ah, mira qué interesante. Eso verde ahí es la sala de teatro. Y vi la sala de concierto por aquí atrás. Sí. Está bastante interesante el lugar, la verdad. Hoy es martes también por la noche, no es un lugar típico, o sea, no es un día típico para salir a fiestar por la noche. Y con todo eso habían personas. Qué bien, interesante. No, venir a descargar aquí, supongo yo que sea bastante bueno, ¿no? Y que sea muy popular aquí en Santa Clara. Porque aparte es un lugar barato, está el bar que también tiene buenos precios. Y tú vienes con amigos, la música es un poco como que retro. ¿Tú me entiendes? Retro era la palabra que yo estaba buscando. Ah. O sea, la onda retro. Ya, yo dije onda alternativa, dime tú. Y era onda retro. Está bien y está céntrico porque para acá queda ya el parque central, ¿no? Sí. Otro día, incluso otro más. Nosotros llegamos un martes aquí a Santa Clara y fue cuando empecé a comenzar a grabar este video. Ya hoy es viernes, dejé que pasaran 2 días por lo menos para que llegara ese ambiente de fin de semana y, o sea, los parques, las calles como tal cobraran un poco más de vida. Recuerdan las primeras imágenes que les mostré en este video, como el parque estaba totalmente en solitario. Ahora se puede ver que hay un poco más de personas saliendo a comer a restaurantes, cafeterías que hagan por aquí. De hecho, íbamos a subir al último piso del Hotel Santa Clara Libre, que es este que ustedes están viendo aquí, y el portero nos dijo que estaban llenos, que, o sea, la torre al final, arriba hay un mirador con un bar, cafetería, y está lleno, está repleto, no pudimos subir. Nosotros comimos en un restaurante que se llama Santa Rosalía, y bueno, fue esto, nos pedimos aquí un café, luego ya como tal pedimos el plato fuerte, yo me pedí un boliche de res, así es como se llama ese plato. En realidad es un corte de res, eran 3 lonjas en salsa que se sacaron de un boliche de res. Estaba muy bueno, la verdad. Puede ser que el servicio en algunos que otro momento ya no era la gran cosa, pero hoy es muy barato. Ese plato a mí me costó 190 pesos. Claudia se pidió una ropa vieja que costó 180. La verdad estaba bueno, de sabor estaba muy bueno y barato. Bueno y barato son 2 cosas que hoy en día en Cuba no te vas a poder encontrar en muchos lugares, pero Santa Clara me sorprendió por eso, porque sí encontramos muchos lugares para almorzar y comer que por menos de 500 pesos cubanos comíamos Claudia y yo y nos llenamos. Y puede ser que en otros lugares, por lo menos en La Habana, por 500 pesos puede ser que comas una sola persona y no te vas a llenar. Puede ser. Hay lugares también en La Habana que los precios varían y bueno, si a lo mejor tú te quieres comer una pizza por 250 pesos, 300 pesos, te comes la pizza y te puedes llenar. Pero como tal, pedir agua, refresco, jugo, postre, entrante, por 500 pesos 2 personas, está bastante bueno. Por cuestiones de la vida tuvimos que quedarnos en Santa Clara hasta el domingo 1:20 de la mañana. Atrasando nuestro regreso a La Habana en un día. Pero sucedieron cosas muy interesantes, logré grabar un video más para ustedes y pude ver la noche santaclareña de un fin de semana. Por supuesto que estoy grabando este video un sábado y aquí pueden ver lo que está sucediendo en el parque. Hay personas que alquilan este tipo de vehículos para niños, realmente no sé el precio que pueda tener, pero lo alquilan. Generalmente de noche, de día esto no lo había nunca. Y pude ver el clásico merolico vendiendo globos, chuchería para los niños. Seguro los precios, ustedes saben, precios actuales un poco elevados y eso, porque Santa Clara no escapa de la realidad que está viviendo Cuba. Pero sí he podido notar que jueves, viernes y sábados en la noche el parque cobra un poco más de vida. Y bueno, miren ustedes qué cantidad de niños, qué cantidad de personas aquí rodeando el parque. Fuera de esta área, fuera del centro de la ciudad, como que no hay mucho movimiento de personas, digamos que la calle está muerta, excepto en los puntos donde puede haber una discoteca, un centro nocturno o un lugar donde las personas se aglomeren, un restaurante o algo así. Fuera de esos clásicos lugares en donde las personas visitan, pasan un rato,
no hay vida absoluta en ninguna de las calles. Y esta fue la Santa Clara de noche que nosotros nos encontramos en la oportunidad que pudimos estar en esta ciudad. Como ustedes pudieron ver, el centro como tal está bastante alumbrado, pero ya cuando usted sale de esa zona, digamos que la tónica es la misma que de toda Cuba. Calles semi-oscuras, en algunas esquinas hay luces, en otras no, hay tramos de la carretera en que está totalmente oscuro, casas humildes, barrios de familias no tan pudientes. Y esa es la tónica, al parecer, de todas las ciudades de Cuba, aunque sean las principales de la provincia. Por supuesto que el fin de semana nos trajo un poco más de vida en las calles, en el centro de la ciudad, y esto hace que la noche sea bastante interesante. Varios amigos nos estuvieron comentando de que en la ciudad existen alrededor de 3 o 4 bares que son los más populares, además del Menjuje, que es el centro cultural clásico, que te dicen que tienes que ir sí o sí si visitas la ciudad de Santa Clara. Y por lo pronto solo te voy a decir que aquí te dejo un video recomendado para que te quedes en el canal viendo más contenido de Frank el Máquina, y si eres nuevo, el botón de suscribirte, que es este circulito que te sale aquí. Nos vemos en una siguiente aventura.